Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 10, desde el versículo 35 al 39. Mateo 10, 35. Perdón, 34. Mateo 10, 34. Bueno, un versículo antes. Si tiene su Biblia, lo puede leer ahí mismo. Vamos a referirnos a dos momentos y a dos textos de la palabra del Señor. Uno está en Mateo 10, pero luego vamos a leer más adelantito Mateo 20. Pero vamos a ver ahora Mateo 10, 34. Dice el versículo 34: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Jesús está hablando, dice, no he venido para traer paz. Wow, esto me rompe el esquema. Sino espada. Porque he venido para poner en disensión o en pleito al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Aleluya, diga amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Esto es cultura del cielo. Diga conmigo, esto es cultura del cielo. El tema que quiero compartir hoy, siguiendo en esta línea que el Señor nos está hablando hoy, es el corazón del discípulo. El corazón del discípulo. Porque la cultura del reino de Dios es la cultura de hacer discípulos. Por eso es que Jesús, cuando vino a la tierra, se hizo tan controversial o confrontacional las palabras que él hablaba. No era fácil que las personas lo aceptaran así de buenas a primeras. No era fácil que la gente lo aplaudiera. Jesús no era digno de aplausos. Al Señor lo perseguían por cualquier cosa y hablaban mal de él por cualquier cosa. Él trajo la cultura del cielo. Él no vino a tranquilizar a las personas. Para que estén tranquilos, todos tranquilitos, entonces yo voy a venir a la tierra. Él no vino para tranquilizar a la gente, si usted se da cuenta bien aquí en el texto. El Señor vino a inquietarnos, no a tranquilizarnos, a provocar inquietud, porque esa es la cultura del reino de los cielos. Así vino Jesús a esta tierra. Él vino a romper los moldes tradicionales. Él vino a romper las culturas y las estructuras humanas que estaban en el corazón de toda la gente. Lo más terrible es que las peores culturas que le tocó vivir a Jesús, la griega, la romana y la judía, que eran los habitantes de la época alrededor de Jesús. El que no era griego era romano y el que no era romano era judío. Aunque habían personas de otras localidades, pero esas eran las culturas de la época. Ninguna de esas culturas pudo congeniar con Jesús. De todos lados recibió ataques, ¿verdad? Pero Él vino a romper las culturas y las estructuras para que se estableciese el reino de Dios en la tierra. Él trajo el reino de Dios a la tierra. Él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino ha descendido a vosotros. Pero no era un reino que cualquiera aceptaba. No era una estructura de pensamiento la cual todos aceptaban. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso dice Pablo. Entendiendo de que si alguien no cambia su manera de pensar por la palabra de Dios, su estructura puede quedar su vida ahí, tendida en el camino. Si no entiende que hay que transformar la mente y el corazón por medio de la palabra de Dios. Para eso es la palabra. Para eso le decimos a las personas, apenas conocen al Señor, cómprese una Biblia, comience a leer la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo la leo? Bueno, te ayudamos a saber cómo leerla, de dónde partir.
qué cosas se deben comenzar a leer y qué cosas todavía no. Ahí te vamos guiando en eso. Pero la palabra de Dios es la que rompe con los moldes humanos. Porque los moldes son eso, es la oscuridad. Son moldes de oscuridad que se infiltraron a la humanidad a través de las costumbres que se heredaron de generación a generación. Así se heredan las costumbres de las personas, los hábitos de vida y los hábitos de religiosidad de los pueblos. Hay pueblos donde tú entras y dices algo diferente a lo que ese pueblo piensa, te linchan. Porque esa cultura no te va a dejar hablar acerca de Jesús. Porque Jesús para ellos puede ser solamente un tronco de palo crucificado y toda la gente del pueblo detrás de esa cruz y la sacan, la cruz de mayo y la cruz de no sé qué. Y miles de personas van detrás de esa cultura. Yo me recuerdo aquí en tiempos pasados, habían unos señores que le bailaban a cierta divinidad. Bailaban, bailes, ¿no? Bailes en las calles. Le llamaban bailes chinos, no sé si se acuerdan, años atrás. Ahora casi no se ve eso. Pero terminaba el baile religioso y todos bailando y tocando instrumentos, y después que ya se terminaba ese baile, se acababa el baile y todos los bailarines quedaban borrachos y tirados en la calle. Y uno dice ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es cristianismo? ¿Eso es cristianismo? Diga, no, eso es cultura religiosa, cultura de esta tierra. Y esas cosas no se rompen tan fácilmente. La palabra de Dios tiene que romper tu estructura. Cuando yo llegué a la iglesia hay muchas cosas que chocaron dentro de mí. Uno dice, chuta, que tengo que empezar a cambiar esta área de mi vida, claro. Y que si no la cambiaba, porque uno traía la cultura de sus padres, la cultura de sus abuelos. Y eran unas culturas de miedo. Hay una estructura que no puedo detallarla ahora porque no estaríamos todo el día. Usted también las tiene, usted también heredó cultura de sus antepasados, ¿verdad? Entonces, esta cultura que trae Jesús, la cultura del reino de los cielos, Él trae el esquema del reino de los cielos. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo debemos de vivir delante de Dios? Esta cultura se hace perfecta a partir de la venida de Jesucristo a la tierra. Él nos legó la figura ideal para qué vino el Hijo de Dios y para qué estableció a 12 discípulos. Él lo que más se preocupó fue de establecer a 2. Él muere en la cruz, pero ya tenía a sus 2 establecidos. Y ellos continuaron con la obra de Dios y el Señor les dijo, ustedes van a hacer lo mismo con otros de lo que yo hice con ustedes, porque a eso he venido al mundo. Usted lo comprende, ¿no? Entonces, en esta palabra que hemos leído, por ejemplo, que es una de muchas, pero quise leerla porque aquí hay cosas fuertes, pero son muy importantes, que si uno las acepta por fe y las comienza a vivir, va a vivir una vida en libertad. Va a vivir una vida también en victoria. El Señor cuando dice acá que el que ama a papá o a mamá más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no me merece, no es digno de mí. Y uno dice, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? ¿Que dejemos de amar a la familia? ¿Que dejemos de amar a papá, mamá y a hijos? Eso no está diciendo el Señor. Por eso es que la Biblia hay que entenderla, hay que estudiarla y saber para dónde va la palabra. La palabra no tiene 2 lecturas, la palabra no puede tener 2 interpretaciones. Y cuando han habido 2 y 3 interpretaciones surgen nuevas religiones. ¿Sabía eso? Las religiones surgen de malas interpretaciones de la Biblia. Entonces Él no dice que dejemos de amar a papá y mamá, a nuestra familia, sino que Él nos dice que no dejemos que mi familia, papá, mamá o hijos, domine nuestra vida por sobre Dios. ¿Aló? Tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposa no puede dominar sobre ti por sobre Dios. Porque si no, entonces Dios sería tu señora. Y hay algunos que le corren a la señora, le tienen hasta miedo a la señora, u otras le corren al marido. El marido es el Dios. Llegó el Dios a almorzar. Pobre que no le tengan la sopa en la mesa. Llegó mi marido para meterle la comida. Entonces eso significa, por lo menos esta enseñanza, cultura del cielo, es que tu familia no te domine. ¿Aló? ¿Le gustó eso, no? ¿A cuánto le gustó eso? Yo era dominado por mi madre, hermano. No por mi papá. A mi papá lo dominaba mi mamá.
Mi mamá hablaba, mi papá temblaba. No, y que yo hiciera algo sobre lo que a mi mamá no le gustaba era terrible. Me dominaba. Entonces, una cultura. Le conversaba a los jóvenes el otro día. Casado yo, en mi primer matrimonio. Ustedes saben que yo enviudé, pero el Señor me recompuso todo. Pero yo estaba recién casado, cristiano. Entonces mi mamá me decía, el domingo te esperamos al almuerzo, ¿por qué no llegaste? Decía, mamá, yo tengo cosas que hacer, yo estoy casado, yo todavía le tenía un poco de miedo, ¿no? Yo ya tengo familia. No, vino tu hermana, vino tu cuñado, vino tu tía, vino tu tío, el tío Humberto de Quilpué vino y tú no estabas. Y ya empecé a cachar que algo raro venía andado. Pero toda la vida yo estuve en esa cultura. Pero cuando me convierto, me comienzo a dar cuenta, porque los tíos se curaban, los tíos tomaban, los tíos se embriagaban, y yo ya no quería estar ahí, chistes cochinos, chistes tontos, se pasaban de la línea las tías. Un poco curaditas empezaban a bailar solas las tías ya. Y había una que usaba peluca, entonces la peluca como se le iba corriendo así. Y nos reíamos con esa tía. No es verdad lo que estoy diciendo. No te puedo mentir. Entonces me comencé a dar cuenta que mi familia ya no me podía dominar. Los gustos de mi familia ya no me podían dominar. ¿Por qué faltaste? Yo le dije, mamá, yo voy a venir cuando yo pueda y cuando yo quiera. Si tú me invitas, si yo tengo tiempo, yo vendría a almorzar contigo, yo almuerzo y me voy, porque después de las 3 la cosa ya se ponía peluda. Cultura del mundo. Y el Señor me estaba mostrando la nueva cultura. ¿Amén? ¿Lo entendió o no? Si alguien tiene un tío Humberto por ahí, ya sabe qué hacer. Entonces, el diablo siempre ha querido manchar y trastocar la cultura del discipular. El diablo trastoca todo lo bueno de Dios, lo trastoca para que sigamos en esa misma tradición y en esa misma forma de vida. Pero echa a perder todo lo que es de Dios. Mire, trastocó a través de las religiones de tal manera el cristianismo y la cultura del cielo que estableció 2 cosas que usted conoce muy bien si yo se las menciono. El diablo estableció la diferencia entre el clero y los laicos. ¿Ha escuchado esa palabra? El clero, la casta sacerdotal. Y los laicos, los miembros de la iglesia. Entonces esos cleros son intocables, son únicos, son exclusivos, no se pueden tocar, porque son los que mandan o gobiernan la iglesia. Sean sacerdotes, sean pastores. Mire, el clero está en todas las religiones. Y los laicos están en todas las religiones. Una persona entra como laico cree que toda la vida va a ser laico. ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué fin? Para que no se levantaran discípulos que pudieran cumplir el llamado de Dios de hacer discípulos. ¿Comprende eso? Por esa causa estableció castas de gobernantes eclesiásticos. Algunos con túnicas, otros sin túnicas, como sea. Pero el diablo quiso establecer diferencias. El clero es la casta religiosa, los importantes. Los laicos son los que solamente reciben beneficio de lo que hacen los clérigos o los cleros, los que mandan. Llámense obispos, pastores, papas, líderes de cualquier religión. Usted sabe que el mundo está lleno de religiones. Pero en la iglesia de Jesucristo, la cultura del reino es que el sacerdocio de Dios o los sacerdotes y las sacerdotisas cumplen ese ministerio toda la iglesia. A nadie le gustó, parece, ¿no? Aquí tenían que todos saltar. Aquí donde la gente salta en este momento. Salta, brinca, ¡wow! Y usted da gritos de júbilo. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Pero salte, por hermano. Le faltó el salto. La cultura del reino es que la iglesia toda es sacerdote de Dios. ¿Usted es sacerdote? Usted es sacerdotisa de Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. Y Pedro, más encima, el que dice esto. Mira cómo lo dice. Ahí está el texto también. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Una descendencia escogida. Real sacerdocio.
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué le está hablando esta palabra? Pedro se la está dando a los expatriados, a los expulsados de la nación de Israel, que eran judíos, que estaban en todos los lugares, ¿verdad? Pedro está hablando. Está hablándole a esos cristianos, a todos los cristianos. Ustedes son, dice, una descendencia de Dios. Ustedes son sacerdotes de Dios. Mire cómo lo dice la TLA, la traducción del lenguaje actual, otra traducción de la Biblia. Dice, ustedes son sacerdotes al servicio del rey. ¿Le dice a quién? ¿A los pastores? Yo soy el sacerdote del rey. ¿Y usted qué? Usted es el asistente laico nomás. ¿Ah? Diga conmigo, yo me niego a ser un laico. Usted tiene que rechazar absolutamente ser un laico. Porque le dice a la iglesia, ustedes son una nación santa, un pueblo que Dios adquirió. Diga conmigo, pueblo. Dígalo fuerte, pueblo. Un pueblo adquirido, un pueblo de sacerdotes. La iglesia es el pueblo de los sacerdotes de Dios. Mientras usted no lo entienda o no lo quiera asumir, usted nunca lo va a ejercer. Porque uno ejerce aquello que cree. ¿Sí o no? Una persona que entra a las Fuerzas Armadas y llega el momento en que le dan su uniforme, o un carabinero, policía, y le dan su uniforme y lo mandan a la calle, porque llegó el momento de ejercer, vaya a dirigir el tránsito al lugar, carabinero nuevo, ¿no? No puede salir así todo temeroso, con la gorra toda chueca, así. A ver si alguien hace el ridículo o no. ¿Me irán a creer cuando yo diga así? Ayer un carabinero que estaba ahí en calle Freire le hizo así un auto. El auto vio que era un carabinero y dobló contra el tráfico por Ahumada, hacia Condel. Y apretó cachete el auto. Y lo vimos pasar por la casa y pasó por blanco. Y hubiera venido un auto, se transforma en un accidente, pero de miedo. Porque le hicieron caso al carabinero. Pero el carabinero estaba ahí con toda su autoridad, ¿no? Porque amablemente te dicen así, ¿no? Entonces diga conmigo la autoridad de sacerdote. Yo tengo que cumplirla. Pero a algunos el Señor le ha dado la investidura, pero dice, detenga el pecado. ¡Para! No me hicieron caso, no cumplo más esta misión de sacerdote. Entonces dígale que está a su lado, tú eres un sacerdote al servicio del rey. ¿Le gusta esta pega o no? Diga conmigo, es el mejor trabajo del mundo. Es el mejor trabajo del mundo. Porque por entender que yo era sacerdote, salvé a mis padres. Por entender que yo era representante de Dios en esta tierra y nadie me quitaba esa figura, yo salvé a mi familia. Y hoy día todos ellos están en la presencia del Señor. Ya fallecieron, pero están en la presencia del Señor. Entonces, sacerdote. Yo pensé que era discípulo solamente. Sí, es que un discípulo es un sacerdote. Una discípula es una sacerdotisa. ¿Qué función cumple un sacerdote? ¿A quién se le llamaba sacerdote en el Antiguo Testamento? El sacerdote era uno, era el clero. Era el único, el que entraba al lugar santísimo, autorizado, una casta que el Señor lo estableció así. Pero luego a través de Jesús se rompe con este modelo de cultura religiosa. Amén. Porque ¿quién es el sumo sacerdote que entró en el cielo con sangre propia? Jesús. Dice que Él es el sumo sacerdote que entró al cielo mismo con sangre propia. No con sangre prestada de un animal, no. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa sangre Él entró en la presencia del Padre. Entonces el sacerdote, la primera función que cumple, si está tomando notas, me alegro mucho por eso, anote esto ahí para que no se lo olvide nunca. El sacerdote es el que une a los hombres con Dios. Diga conmigo, une a los hombres con Dios. Esa es la función de un sacerdote. Unir a las personas con Dios. Permitir que las personas sean salvas, llevarlos a Cristo, ayudarlos a que reciban el mensaje del Evangelio por boca del sacerdote. Y esa es la misión fundamental del sacerdote, unir a las personas con Dios. ¿Amén? ¿Quién va a unir a tu vecina con Dios? ¿Quién va a unir a tus hijos con Dios? ¿Quién va a unir a tu esposa o tu esposo con Dios? El pastor, pues,
¿No es que él es el clero? Vaya, pastor, a mi casa para que me gane a toda mi familia. No, estás tú ahí. Amén. Pastor, mi hijo está enfermo, está delirando, está con fiebre, no sé qué, se le hinchó la cara. Pastor, ¿puede venir a mi casa? Yo te diría, impóngale las manos y ore y use la autoridad. El Señor te va a usar para sanar a ese niño enfermo. Amén. Porque todos somos sacerdotes, todos vamos a servir en el pueblo de Dios. Amén. Pero lo vamos entendiendo poco a poco y vamos tomando, vamos asumiendo lo que realmente el Señor hizo de nosotros. Y lo segundo de la función que cumple el sacerdote es formar a otros cristianos para que sean discípulos. Lo primero, acerco a las personas a Dios, predicándoles el Evangelio, que conozcan a Cristo, pero en segundo lugar, yo formaré a otros cristianos para que sean también discípulos como yo lo soy. Eso lo enseñó Jesús, y de hacer discípulos. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Entonces, ¿cómo es que yo puedo formar a otras personas? De dos maneras. Las formo con mi ejemplo, porque tengo que dar el ejemplo de lo que Dios ha hecho conmigo. No es que me ando portando bien todo el tiempo, aunque hay que hacerlo. Pero el ejemplo de haber sido una persona completamente atada por pecados, a ser una persona libre, eso te da un testimonio que te avala delante de las personas. Entonces, con el ejemplo y con la enseñanza, un sacerdote, una sacerdotisa forma a otras personas. Aquí tenemos muchos líderes en la iglesia que ya se han ido levantando, pero no son los únicos. Todos ustedes pueden ser líderes si asumen la responsabilidad de servir al Señor. Esa es cultura del reino. Amén. Esa es cultura del reino. Entonces podemos decir que esta posición espiritual de ser sacerdote, de ser discípulo del Señor, primero la debes aceptar y ejercerla con fe y ejercerla con obediencia. No negarte a cumplir el plan que Dios tiene contigo, porque de otra manera puedes quedarte en una condición de no fructificar, de no crecer, de no avanzar y quedarte en una posición cero. Una persona puede tener el atuendo de un atleta, se compró las mejores zapatillas con clavos y unos trajes Adidas con colores espectaculares, con musculitos aquí, las boleras espectacular, y se pone en el lugar de partida. Corredores, atentos. ¿Cómo dice la otra palabra? Posición. Que corran los otros, yo no quiero correr esta cuestión. Y se quedó con el musculito bien bonito, con las zapatillas Adidas con clavos, pero no corrió. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tantos años usar una Biblia? ¿De qué te sirve venir a tantos discipulados? ¿De qué te sirve estar en las reuniones toda la vida y no correr la carrera? ¿De qué te sirve? ¿Aló? Digan, yo no quiero ser así. Otros digan, yo no quiero ser así. No sirve, porque debemos determinarnos a cumplir aquello, esa posición espiritual que Dios nos regaló. Esto es un regalo. Que podamos ser discípulos es un regalo. ¿Qué pagó Pedro? ¿Qué pagó Juan? ¿Qué pagó Jacobo para ser discípulos del Señor, columnas de la iglesia de Cristo en el mundo? ¿Qué pagaron? ¿Qué cualidades tenían? ¿Qué dote económica dejaron porque eran ricos? ¿O qué profesión tenían? ¿Eran abogados? ¿Eran ingenieros? ¿Eran doctores de la ley? Ninguna de las anteriores. Fue un regalo. Diga conmigo, ¿ser discípulo? Es un gran regalo. Pero lo que no cuesta, se hace fiesta. Como dijo el pastor Rafael, ¿no? Lo que no cuesta, hagámoslo carrete. Porque los discípulos pagaron un precio. Pagaron un precio. El rechazo, la ingratitud de muchas personas, ¿verdad? El tener que decidir entre su familia y Cristo, también te toca. A mí ya me tocó, pero pude tener ganancia, porque la definición a favor del reino de los cielos trae ganancia. Amén. Si tú no dejas que tu familia te gobierne y te domine y mantienes una posición firme con el Señor, es muy probable que te ganes a tu familia para el Señor. Pero si congenias con ellos y te vas a hacer lo mismo que ellos hacen para no dañarlo, para no echar a perder las cosas, yo lo acompaño a mi guachi a todos los lados, aunque sea a chupar a tomar, yo lo acompaño igual porque hay que estar con el marido. No, usted tiene que ser
determinante. Usted tiene que ser radical. Radical es que yo soy de una sola línea. Eso es ser radical, ¿no? Radical, soy de una sola postura. Y los que hacen eso obtienen la bendición de Dios. Amén. Usted sabe que van a seguir a las personas radicales. La gente va a seguir a personas radicales. Si yo fuera un pastor aguachiento aquí que hago algunas cosas, digo cosas aquí, pero en mi casa practico otras y usted lo llega a saber, ¿usted me seguiría a mí? ¿Usted estaría sentado escuchando aquí? No estaría. No estaría. Es obvio. Mira lo que enseñó Jesús. Las últimas palabras que Jesús dejó, podemos decir la gran comisión que el Señor le dejó a sus discípulos, Mateo 28, 19 y 20, dice lo siguiente. Dice el Señor aquí, dando la última instrucción. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Mire la gran instrucción que el Señor dejó. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no termina ahí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es un sacerdote. Eso es un discípulo. ¿Qué le parece? Ya no le tenga miedo a la palabra sacerdote. ¿Ok? Ya no es sacerdote el que anda con una cosita blanca aquí y usa túnicas, o es un pastor de traje así y es el que manda y todo. No. Entonces, dice aquí que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién se debe bautizar? Al que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona se debe bautizar. Por eso no bautizamos bebés. Un bebé no se debe bautizar, bíblicamente hablando. Los bebés no se bautizan, pero a todos nosotros nos bautizaron. Cuando éramos guagua, adelante la mano, todos los que fueron bautizados cuando guagua, casi todos. Cuando guagua, cuando bebé, nos bautizaron, creyendo que así nos hacían parte de una religión, pero no nos convertimos a Cristo, porque alguien nos echó agua en la cabeza, no te convirtió en cristiano, ¿verdad? Entonces, creer y ser bautizado no significa que tú ya eres un discípulo, ni porque hayas creído genuinamente en el Señor Jesús y te hayas bautizado, no significa con eso de que eres un discípulo, un sacerdote del Señor, pero es el comienzo de todo lo que tú vas a lograr en la vida cristiana. Es el comienzo. ¿Amén? Creer y ser bautizado es el comienzo de todo. Diga, gloria a Dios. Entonces, ¿qué debe venir luego de creer y bautizarse? Diga conmigo, el aprendizaje del discípulo. Tengo que ser discipulado. Ahí entra la cultura del discipular a plenitud. Cuando yo ya tomo la decisión de dejarme formar en mi estructura espiritual a través de la palabra de Dios. Tengo que tener una formación, un aprendizaje. Capacitación Destino lo hemos establecido como como escuelas de formación aquí en la iglesia para formarlos en la palabra de Dios, para dar la estructura de acuerdo a la palabra de Dios. Usted debe recibir las herramientas de la doctrina, de las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, de los profetas. Y por eso que hay discipulado. Cuando uno quiere ser un discípulo, entonces comienza a dejarse formar para entrar en el aprendizaje del discípulo. Por eso Jesús dice aquí, enseñándoles, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas hay que guardar? ¿Unas pocas? No, yo me aprendí 3 principios nomás, 3 conceptos de las doctrinas de Dios. No pecar, perdonar al que me ofende y no tomar vino ni andar borracho. Eso me aprendí. Usted no puede estar toda la vida con eso, ¿o sí? Diga, es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Entonces tiene que ser un proceso completo. Es aceptar el entrenamiento de la palabra de Dios para que eso forme tu carácter. La palabra de Dios forma tu carácter. Persona que no lea la Biblia, escuche bien. Si usted no estudia, si usted no lee la palabra, es muy difícil que tu carácter sea formado. Porque tú vas a entender cómo es que vive un hijo de Dios. Qué cosas hace, qué cosas no hace. Cuáles son sus comportamientos, su desenvolvimiento en la vida. Cómo busca a Dios, cómo depende de Dios, cómo cree en Dios. Todo eso tiene que ver con la formación del carácter cristiano. Entonces, ¿qué va a ser necesario de nuestra parte? ¿Qué es necesario de tu parte? Poner tu vida completamente, y no digo una parte,
ponerte a completa disposición de Dios y de tus autoridades. ¿Aló? ¿A qué le gustó eso? Esto es cultura del reino. Si he creído en Jesús como mi Señor y Salvador, ahora yo soy parte de un cuerpo. Pastor Rafael habló acerca del cuerpo, ¿cierto? Habló acerca de la familia de la fe. Tú ya no eres para ti mismo, tú eres parte de un cuerpo. Y como parte del cuerpo debes servir a ese cuerpo. Este dedo no puede decir, no, yo me niego a servir al cuerpo de este caballero. Así que yo me quedo inerte aquí, no cuenten conmigo. El dedo guatón, no cuenten conmigo. ¿Qué habría que hacer si mi dedo guatón dice no cuenten conmigo? Habría que cortarlo, pero no sería muy bueno. ¿Cierto? Tendría que habituarse. Es que Dios hizo el cuerpo tan ordenado que si me pica la cabeza, la oreja no me va a rascar. ¿O la oreja está para rascar? No puede rascar la oreja, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Con la mano. O me pegué un golpe en la mano, viene la otra en ayuda. ¡Oh! ¡Oh! Una ayudó a la otra. El cuerpo humano está distribuido así porque Dios lo creó así, de esa manera. Para que todos los cuerpos, todas las cosas en el cuerpo y muchas cosas, todo el organismo viene en ayuda de la necesidad que hay en el organismo. Por eso que tiene que ponerse a disposición completa de Dios y de sus autoridades para que Dios pueda disponer de tu vida. ¡Wow! Y aquí sí que entramos en la cultura del mundo. Sí, pastor, no, sí, está bien, yo voy a la iglesia, pero no cuenten conmigo porque yo tengo otras cosas que hacer. Yo no puedo dedicarme a ayudar y a servir a nadie, por favor, no ponga a otro, a mí no. Si usted dice eso, usted no ha entendido la cultura del reino todavía. ¿Amén? No la ha entendido, no la ha aceptado. Porque tú tienes que ser una persona que te pones a completa disposición. Que Dios disponga de tu vida. ¿Puede Dios disponer de tu vida? ¿Aló? Jesús dispuso toda su vida para darse en la cruz del Calvario por ti. Dispuso toda su vida. ¿Puso algún pero el Señor para ir a la cruz? No. ¿Y por qué algunos cristianos le ponen tanto pero a Dios? Porque no han entendido por qué el Señor lo salvó y cómo lo hizo. ¿Cuál fue su completa entrega? Por eso el Señor dice, si alguno no quiere disponer su vida para el reino, en otras palabras dice, no es digno de mí. ¡Wow! No es digno de mí. No me merece. Haga otra cosa si quiere, pero conmigo no cuente. Yo estoy para otras cosas. ¿Entiende eso, no? Por eso lo dice, por eso leí este texto. Porque es un texto fuerte. No he venido para traer paz. No he venido para que esté tranquilito. No, he venido a inquietarte. He venido a cambiar tu cultura. He venido a derribar tu molde. Amén. Ese es el plan de Dios. Que ahora tu vida sea para Dios. Y eso se pueda demostrar. Eso lo puedas tú decir. Cuenten conmigo. Mi iglesia mía, cuenta conmigo. Porque en la iglesia aquí hay personas que sirven. Que se entregan, que trabajan por otros para ayudar a otra gente, porque lo han entendido. Han dispuesto su vida para servir al Señor, porque esto es la cultura del reino. Amén. Jesús vivió para Él, vivió para artesonar una gran mansión, para acumular mucho dinero, para tener hartos barcos, porque aviones no habían en ese tiempo. Él no vivió para eso. Él vivió para que otros se beneficiaran de su sacrificio, de su entrega. ¿Sí? ¿Lo entienden? Mi entrega beneficia a otros. Si yo me entrego a Dios y me entrego a mi iglesia, tú vas a ser bendecido. Tú te vas a ser beneficiado. La ciudad va a ser beneficiada. Aunque no nos digan ni siquiera a través de las autoridades, nosotros damos tantas gracias a Dios por los pastores de esta ciudad y por las iglesias que sirven y sirven a la ciudadanía. Les vamos a dar un premio a las iglesias. Les vamos a regalar terreno. No, ¿usted cree que hacen eso? No, nosotros nadie nos reconoce. ¿Quién reconoció a Jesús y le dio un premio a Jesús por dar su vida en la cruz? ¿Alguien le ha dado un premio a Jesús? Nadie le da premio a Jesús. Solamente imitémoslo. Dígale que está a su lado. El único que tienes que hacer es imitar. Dígale al que está a su lado. Imitar. Entonces, para que empecemos este mensaje. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. ¿Acuerda que le dije que teníamos dos facetas que vamos a ver esta mañana?
La primera ya la vimos. Pero en esta faceta te voy a mostrar algo que es muy importante. Mateo 20:20 dice lo siguiente. Mateo 20:20 en adelante hasta el 28 dice lo siguiente. Esta historia es muy interesante. Aquí usted va a ver la cultura del mundo versus la cultura de Dios, pero así de película. Dice, entonces se le acercó a Jesús, ¿no? La madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan y Santiago. Dice, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se postró, ¿no? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena. No es la señora, siempre ordenando, ¿no? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pedía nada, señora. Quiero que Juanito y Santiago se sienten a uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Ahí los quiero ver yo. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Pueden beber del vaso que yo he de beber, de mi muerte, ¿no? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, de persecución, de tormento. Y ellos le dijeron, ¡podemos! Uy, no, qué valiente, ¿no? Sí, nosotros podemos vivir las mismas cosas que tú vas a vivir. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío, pues cabro, era chileno, ¿no? No es mío, pues cabro. Sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el cielo habrán privilegios, pero no me vengan a pedir a eso ahora. Cuando los 10, porque eran 12, ¿no? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Diga, se enojaron. Wow. Obvio. Se enojaron contra los dos hermanos. Usaron a la mamá esos dos, no eran mamones. 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se los mandan? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, queridos discípulos, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ahí está rompiendo el molde, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Qué le parece este relato? ¿Le parece que aquí hay un relato del reino de los cielos o un relato del reino? Bueno, se juntan las dos cosas. El Señor derribando la cultura humana, la cultura del reino terrenal, la cultura del consumo. La cultura del consumo, la cultura de ser bodega, recibir privilegios para mí. Aleluya. Para eso vengo yo a la iglesia, para saber qué me da esta iglesia. Y estoy en esta iglesia porque esta me da más que otra donde yo fui. Si usted está en esa parada, usted no entiende lo que es el reino de los cielos. Amén. Amén. Lo primero es que un discípulo, ¿cuál es el corazón del discípulo? Estamos hablando del corazón del discípulo, el corazón del sacerdote. El corazón del discípulo no busca privilegios en el versículo 21. Porque ¿qué pasa aquí? Esta mamá que había venido con sus dos hijos quería meter la cultura del consumo a dos discípulos de Jesús. Ya lo había criado así, po. Y Juanito y Santiago se dejaron llevar por la mamá para presentarse al Señor, para exigirle que en el reino uno estuviera a la derecha, en el trono, y el otro estuviera a la izquierda. Y llega con los dos, ¿no? ¿Puede venir Francisco con mi querido Gilberto, ya que los tengo cercanos? Yo para eso les pido que se sienten cerca para las ilustraciones. Vengan, suban a la tarima, por favor. Él les presenta a Santiago. Un aplauso para Santiago, por favor.
Y les presento a Juan, hijo de Zebedeo. Entonces llega la mamá y la mamá va a hacerle a Adrimar, ven corriendo. Adrimar, ven. Y la mamá trae a sus dos peques tomados de la mano. Ponte al medio de ellos y les toman la mano. Tómale la mano. Entonces se presentan delante del Señor. Yo soy Jesús, ¿ya? Van a poner otro actor nomás. Me agarré buen papel, ¿sí o no? Le salieron grandes los hijos a la mamá. No dice cómo se llamaba la mamá, no lo dice. Pero llega la mamá ante Jesús con una petición. Y los dos pajarones, porque no son pajaritos, se dejaron llevarle a la mamá. ¿Por qué? Porque la cultura de ella ya los había trastocado a ellos. Ya los ha influenciado. Entonces ellos también venían con la mamá porque querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de los cielos. Entonces, dime la petición de la mamá, por favor, Señor, cuando tú vengas, yo quiero que Juanito estén en el reino contigo. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Señor, cuando tú vengas, quiero que esté Juanito a la derecha y el otro a tu izquierda. En el reino de los cielos. Pero dímelo firme, pero yo te lo ordeno. Pero yo te lo ordeno. Y yo soy el Señor. Juanito. No, tú eres Jacobo. Santiago Jacobo. Te amo mucho, Jacobo. Eres muy linda mamá. Juanito, hijo de Zebedeo. ¿Sabes cómo le llamaban a estos dos? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablaban eran con un ímpetu increíble, pero ahora estaban calladitos. ¿Por qué? ¿Quién los mandaba? La viejuja, ¿no? Esta viejuja los mandaba. Porque ella tenía la cultura humana. ¿La cultura de qué? De figurar, de pedir privilegios. Gracias, chiquillos. Un aplauso para estos actores maravillosos. Ya tenemos listo el equipo de teatro de la iglesia. Entonces, me acuerdo una vez una señora que llevaba ya un tiempo en la iglesia y ya estaba comprometida, iba a las reuniones. Ella quería ser una discípula, pero en un momento me presenta a su hijo como de 12 o 13 años y me dice, pastor, le presento a mi hijo, él está recién viniendo a la iglesia y ya le hemos comprado, me dice, una batería, un instrumento, una batería Mapex, una de las buenas baterías, ¿no? Y me muestra una foto con la batería. ¡Uy, qué linda la batería! Le digo yo, sí, yo quiero que usted lo ponga a tocar en la iglesia el domingo. Sí, le digo yo, pero déjame conocer a tu hijo no es cristiano, no está bautizado. Sí, pero sabe tocar, me dijo. A ver, ¿qué opinas tú de eso? Le dije, no, mira, que tu hijo se forme en la iglesia, conozca a Jesús, camine en la fe, y lindo que toque la batería. Y un día estuvo al final tocando batería, después de varios meses. Pero el niño me miraba de lejos todos los domingos como queriendo decir, este caballero no le hizo caso a mi mamá, y faltaba que viniera con las baquetas para golpeárselas aquí nomás para que yo lo viera así. De que tenía que estar tocando batería. Me recuerdo eso por el caso, ¿no? De la mamá que trae a sus hijitos para que el Señor le diera el privilegio de tener a sus hijos en el mejor lugar. Entonces, esa cultura de los privilegios no es cultura del reino de los cielos. Amén. Cuando tú vienes a la iglesia no vienes buscando un privilegio. No vienes buscando un lugar para ser visto. Hay personas que les gusta ser vistos. Yo quiero cantar, pastor, porque es un lugar público. Sí, claro, pero para cantar. Mire, todos los que cantan acá son líderes. Si tuviéramos músicos deberían ser líderes, para que se paren enfrente de la congregación con plena autoridad de lo que están diciendo y de lo que están tocando, ¿sí o no? Tiene que ser así. Entonces, la cultura de los privilegios es una cultura humana. La cultura de que ellos se sintieran importantes, personas que quieren sentirse importantes, pero son atropelladores para hacerse sentir importantes. Yo tengo que estar en este cargo, en este puesto. El Señor anuló esa cultura. Pero en el versículo 24 sucedió algo. Los otros 10 que oyeron esto, lo supieron, ¿qué les pasó? Muy bien, tan atentos al mensaje. ¿Qué es lo que hicieron? Se enojaron. Dijeron, ¿cómo que les parece
Juan y Jacobo pidiendo privilegios aquí en el grupo de 12, aquí no hay nadie que mande. Y en verdad, en un equipo no hay nadie que mande. Pero el que gobernaba como autoridad de ellos era el Señor, pero provocó enojo. Una actitud así, que busca privilegio, provoca eso en las personas. ¿Se imagina que yo por tener un hijo y aunque no fuera involucrado en la iglesia, yo lo metiera aquí y se encargara de grandes cosas en la iglesia? Eso ha pasado. La cultura de los privilegios, donde a veces se privilegia, valga la redundancia, a un familiar porque simplemente es familiar. En el reino de los cielos eso no existe. No existe. No puede ser. Es porque esa persona ganó su lugar, tiene autoridad, ¿cierto? Es que está en el lugar en el que está. Lo segundo, ¿cómo es el corazón de un discípulo? Un discípulo no busca mandar sobre otras personas, lo que dice el versículo 25 acá. El versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Así es, así es la tierra, así es la humanidad. Las personas mandan, se enseñorean sobre otras personas. Qué terrible cuando una persona manda, pero manda mal. Porque está ahí, porque simplemente le dieron el cargo para mandar. ¿Se ha encontrado con algún jefe así? Es súper déspota, pero manda porque le dieron el cargo de mandar nomás. Pero no se ha ganado nunca esa autoridad, ni siquiera por carácter. Un discípulo no busca mandar a otros. No busca gente sobre la cual tener órdenes que dar. Un discípulo no es así. No busca tener gente para sacar provecho de la gente. Un líder no puede sacar provecho de sus discípulos. ¿Cuándo Jesús sacó provecho de sus discípulos? Nunca. Los discípulos sí se aprovechaban de su enseñanza, su entrega, de todo lo que Él les daba. Pero el Señor no se aprovechó jamás de ellos, de su posición social, de dinero. Cabros, tienen 10 lucas que me presten. No, Jesús nunca anduvo en esa. ¿Ven? Chiquillos, ¿sabe qué? Necesito esto, aquí, allá, andar buscando cómo, materialmente, cómo sacar provecho de sus discípulos. Lo tercero, el discípulo busca ser grande sirviendo a otros. ¿Sí Dios quiere que seamos grandes en este mundo? Sí. Grande quiere decir importante. Porque hay personas que no van a ser más grandes que esto. O que yo, que otro. No, lo que ya somos, eso somos. Nadie intente crecer más de lo que ha crecido. Pero aquí estamos hablando de hacerse grande. El discípulo busca hacerse grande sirviendo a otros. Mira lo que dice el versículo 26. 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande o importante entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros, el primero debe ser vuestro servidor. ¿Qué le parece la cultura del reino? Diga conmigo: bueno, el Señor rompe todos los moldes. El Señor rompe todos los modelos. Si yo quiero ser grande, si yo quiero ser alguien importante, voy a tener que servir a las demás personas. Mire, el que no sirve nunca a nadie quedará de enano. ¿Aló? El que no sirve a nadie, el que no está preocupado de nadie, solamente está preocupado yo, cómo recibo yo, cómo gano, cómo recibo. Esa persona se queda enana. No avanza, no crece, no llegará nunca a ningún lugar. ¿Verdad? Eso es. El discípulo que quiere ser grande, importante, es porque ayuda a las personas a encontrar a Dios. ¿Cuántos quieren trabajar para eso? Levanten la mano que quieran trabajar para eso. Ayudar a otros. Mira, aquí en el encuentro de los teens, ¿sabe qué? Nos informamos de algo, conocimos algo. Y conocimos a una chica de que hizo el encuentro. Y entonces yo vi una foto luego de ella, parece que fue en Facebook o Instagram, y la veo con sus compañeros de curso. Entonces dije yo: uy, está con su curso. Y 1, 2, 3 compañeros de curso estuvieron en el encuentro teens. Trajo a sus amigos al encuentro para que conocieran a Jesús. Y esa es mi querida Adriana. Un aplauso para Adriana. Haga así como la reina de belleza, Adriana, haga así. Para que te conozcan. Eso es, hermano. Eso es. Tienes familiares, tienes vecinos, tienes parientes que hay que ayudar. El discípulo busca ser grande. Adriana, vas a ser grande.
Vas a ser grande para Dios. Aleluya. Aleluya. No, yo quiero ser grande, quiero ganar harta plata, quiero que me suban el sueldo y quiero tener un auto y tener 2 casas. ¿Eso te hace grande? Hay pajarones con mansiones, por menos. Hay pajarones que tienen yates ¿cómo se llama? Y jets privados. ¿Y de qué sirve? Si no ayudan a nadie. Todo es para ellos. Lo último, el discípulo verdadero busca imitar a Jesús. Esto me encanta. Todo lo entrega el texto, ¿no? Todo esto lo entrega este texto. Versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús está hablando de sí mismo, del ejemplo que Él nos da. El Hijo del Hombre, está refiriéndose a Él, pero está diciendo el Hijo del Hombre. Podría haber dicho yo, no lo dijo así. Como el Hijo del Hombre, o sea yo, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Yo no vine para que me anden sirviendo. Escuche, pero me gusta esto. Con esto voy a concluir. Diga, qué bueno porque tengo hambre. Me contaron una historia, no la voy a contar, es fome, pero se la voy a contar. Para ver la cultura humana, ¿no? Me contó un maestro del seminario donde yo estudié teología en Santiago, muchos años atrás. Me decía, la cultura chilena para recibir la palabra en las iglesias, los chilenos en las iglesias, son muy diferentes a cómo se recibe hoy, me dice, la palabra de Dios en Estados Unidos. Saben que allá llega, la reunión empieza a las 10 y termina a las 12. Si no termina a las 12, el pastor o el que está predicando, ¿sabe lo que hacen los miembros? Me dijo el gringo, ¿no sabes lo que hacen los miembros allá? Sacan las llaves de los autos y las empiezan a hacer sonar. Empiezan a hacer sonar las llaves de los autos. ¿Quién tiene llave de auto? Hágala sonar. Te mando para afuera, hermano. Te saco. Eso hacían, para que el predicador terminara luego. Ya, hermanos, vamos a terminar, no se preocupen, voy a hacer la última oración. No se inquieten, pero no se vayan, por favor. Escúchenme hasta el final. ¿Se imagina esa cultura? Terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué dije esto? No sé, ¿alguien me puede ayudar? Estamos hablando de la cultura de imitar a Jesús. El Señor entonces enseñó a sus discípulos con este último versículo: el Hijo del Hombre está aquí para servir y no para ser servido. ¿Verdad? Si alguien me sirve a mí en algo, fantástico, al Señor también lo sirvieron. Hay personas que a mí me han servido. Yo fui a una célula el jueves, y había tecito en la célula y yo no me paré a servirme un té. Pero alguien que estaba ahí muy amable se levantó y me sirvió una taza de té. Pero yo no lo dije, por favor, ¿me traes el té? Que soy el pastor. No, dijo, pastor, ahí está la tacita de té. ¿Qué toma? Tecito, ahí. No, me sirvió. Está bien. ¿Y a Jesús lo sirvieron o no lo sirvieron personas? ¿Quién servía a Jesús de sus bienes? Las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¡Woohoo! Las mujeres sirvieron a Jesús de sus bienes porque estaba ahí la esposa del intendente de Herodes, incluso María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, feliz de ser libre sirviendo al Señor. No, yo voy a servir al Señor toda mi vida. Nadie me haya sacado estos demonios, yo soy libre, voy a servir a Jesús donde quiera que vaya. Y le servían de sus bienes, a lo mejor le cosían, le surcían las túnicas, le arreglaban las chalas, algo hacían, la comida, ayudaban de sus bienes para que pudieran hacer sus traslados. ¡Wow! Estoy mirando la hora, me agrandaron el número. Póngalo más grande, no lo veo mucho. Me quedan 6:11. Ya me pusieron hasta la música. Diga conmigo, hay que vivir
Para servir. Jesús vivió 33 años y medio. Dio su vida en la cruz y se acabó la vida humana de Jesús. Hoy está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Y Él gobierna todo. Feliz de que cumplió su misión. Tetelestai. Todo está consumado. Y lo hizo. Pero ¿sabe por qué está feliz Jesús? Porque el Padre se agradó de Él. Desde que se bautizó, el Padre estuvo feliz. Se mete a las aguas, Juan lo bautiza en el Jordán, y el Padre dice que se oyó una voz que mientras Jesús entraba al agua: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¡Wow! El Padre agradándose del Hijo, porque se estaba entregando, se estaba identificando plenamente con la vida humana, con la vida pecaminosa. Él no tenía que necesidad de bautizarse, ¿cierto? Qué tremendo esto. Entonces, la entrega de Jesús fue completa y cabal. Él está feliz allá a la diestra del Padre porque agradó el corazón de su Padre. El Padre y el Hijo son lo mismo. En un momento sucede el desprendimiento, pero luego el Hijo vuelve al Padre. ¿Y qué nos dejó a nosotros? Su Espíritu Santo, que es su propia presencia viviendo dentro de nosotros. Pero el Padre se agradó y le dijo, mire, está escrito en la Biblia cómo le dijo el Padre. ¿Sabe cómo le dijo el Padre? ¿No? ¿Lo sabe? Le dice: sube acá. Diga conmigo: sube acá. Sube acá. Hijo, ya cumpliste tu propósito. Ya no vas a sufrir más por la cultura diabólica de los hombres que te mataron y te crucificaron. Nunca más un escupo llegará a tu cara. Nunca más un puño llegará y tocará tu cara. Nunca más nadie mecerá y arrancará tu barba. Nunca más alguien pondrá clavos en tus manos, ni una falsa corona hecha o tejida de espinas tocará tu cabeza. Sube acá a este lugar de privilegio, hijo, y siéntate en el lugar más alto. Diga conmigo: el humilde es el que sirve, y el que sirve, que es el humilde, será exaltado. Jesús fue exaltado hasta lo más alto. Fue exaltado hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque vino a servir. Así nos sirvió el Padre. A través de Jesús el Padre nos sirvió. Muéstranos al Padre, le dijo un discípulo. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Para qué quieres que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos como que hacían, no entiendo. ¿Cómo es eso? Si me ves a mí, Tomás, has visto al Padre. Yo y el Padre, una sola cosa somos. No, eso provocó la persecución, los escupos, los golpes, todo. Porque Jesús decía eso. Usted dice: ¿cómo por decir eso? Dígale a alguien que su religión no le sirve para salvarse y usted va a encontrar opositores. Dígale a alguien que sus obras no lo salvan y usted va a encontrar opositores. Dígale a las personas que la única manera de entrar al cielo es recibiendo a Jesús y recibiendo el perdón de los pecados. Y eso puede provocar discordia. Deje sus ídolos, deje sus pecados, deje sus dioses para que siga a Cristo. Y usted va a encontrar controversia. Por eso dice la palabra que leí al comienzo: voy a poner en disensión a la mamá con la hija, a la nuera contra la suegra. Sí, pero es que a mí no me gusta pelearme con mi suegra, así que mejor me quedo callada o callado. Usted está en un error, porque va a tener que seguirle hablando a la suegra para que la suegra se convierta y saque las serpientes de la lengua. Sí, los suegros también, que son bien, para que cambie la cultura, se conviertan a Jesús. Amén. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que Jesús vino a buscar. Pero dice que Él vino a servir. Entonces, ¿para qué vamos a vivir? Para lo mismo que vivió Jesús. ¿Quiere seguir a Jesús usted? ¿Quiere hacer lo mismo que Él hizo? Ah, no, ahí se puso penca. Yo sigo a Jesús, pero hacerlo de Él no. Entonces no sirve. No sirve. Porque usted tiene que ir en pos de Jesús para hacer lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que va a hacer usted aquí en la tierra? Lo que hace tu pastor, hágalo usted. Lo que hace su líder, hágalo usted.
Amén. Ay, me encanta cuando mi líder ora por los enfermos y se les sanan. Usted también lo puede hacer. Yo voy a rescatar a mi familia. Mira esta hermana de allá, mira este hermano de acá. Rescataron a su familia. Yo quiero hacer lo mismo. Porque así es. Haga lo que ve hacer en otros. ¿Pero en cuáles otros? ¿En cualquiera? No, en sus líderes, en sus pastores. Hágalo. Sirva con el ejemplo que usted está recibiendo, porque ejemplo le hemos dado. Amén. Yo y mi esposa hemos dado ejemplo. Los líderes aquí en la iglesia hemos dado ejemplo. Y muchas personas nuevitas también se están transformando en ejemplo para sus familias. Y vamos a ver la bendición de Dios. No dijo amén, pero va a ser verdad. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver a muchas personas quillotanas, chilenos, extranjeros, de donde sean, que van a conocer a Jesús. Lo van a conocer a través de nosotros. Pero haga lo que hizo Jesús. Imite a Jesús. Imítenos a nosotros. Porque Él vino para dar su vida. Dice, vine para dar mi vida. Me encanta esto. Para rescatar a muchos. Esa es la gloria que tiene Cristo. Esa es la gloria que tiene Cristo. Por eso Él se puede ufanar, se puede gloriar, porque Él vino para rescatar a millones y millones. Y más encima al final lo vamos a ver a Él. ¿No están esperanzados en eso? Dice, le veremos cara a cara. Uy, no sé si habrá oportunidad de abrazarlo, pero yo creo que sí. Entre tantos millones habrá un momento en la fila larga en el cielo para abrazar a Jesús y decirle, Señor, te pasaste. Hoy te pasaste, tu sacrificio me salvó, gracias, porque por eso estoy aquí. Y el Señor dice, bueno, para eso fui, para dar mi vida al rescate por muchos. Eso nos va a decir. Concluyo con un versículo. Mateo 10:39, ya lo leímos, pero lo voy a leer en una versión que me impresionó. A usted le va a impresionar, es maravilloso como lo dice ahí. Mateo 10:39. Lo dijo Jesús, es determinante, pero ¿sabe qué? Produce las mejores cosas. Mateo 10:39, pero lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que es una traducción como varias que hay. Nosotros usamos más la Reina Valera, pero esta es una traducción espectacular. Mira lo que dice Jesús aquí. Si te aferras a la vida, la perderás. Llega conmigo como el motor del auto. Pero si entregas tu vida por mí, así, ahí está la misma versión. Si entregas tu vida por mí, la salvarás. Tu salvación depende solo de haber recibido a Cristo y quedarte ahí toda la vida. Me recibí a Cristo y me bauticé, ahí me quedé. De aquí nadie me saca. Y te preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, bautizado. Sí, soy bautizado. ¿Y qué más? No, nada más, soy bautizado nomás. ¿Comprende la trascendencia de esto? Si te aferras a la vida, la perderás. No te aferres a nada. ¿A qué estás aferrado? ¿A un familiar? ¿A los bienes materiales? ¿A tu profesión? ¿A tu oficio? No te aferres a tus padres. Tus padres un día se mueren. No se aferra a sus hijos. Los hijos un día se van. Esperamos que no nos traicionen, pero un día también se van. No te aferres a la vida. No te aferres a nada. Porque si te aferras a la vida y no a mí, dice el Señor, perderás tu vida. Pero si entregas tu vida por mí, ¿qué quiere decir por mí? Por mi obra. Por hacer lo que yo quiero que se haga en el mundo. Entonces la vas a salvar. ¿Quiénes se quieren salvar? Entonces dale tu vida a Jesús, porque tu vida no es tuya, mi vida no es mía. Ayer me sentí muy mal. Estaba acá en un momento y me vino un mareo, un vaído. Estoy en algunos tratamientos para descubrir qué es lo que es. Le dije a mi esposa, no me puedo estar en pie, déjame sentarme un rato. Sentía una náusea, como que iba a vomitar, como que no sabía lo que me pasaba, un debilitamiento físico. Y me senté solo un rato, ayer en la mañana. Estábamos acá en la oficina. Y yo dije, ¿cómo será el momento en que yo tenga que partir? Yo decía, ojalá no sea en una condición física mala y dolorosa como la que estoy sintiendo ahora.
sé simplemente que me vaya en un sueño. No quiero morirme en un accidente aéreo, porque se caiga un avión donde yo vaya, un tren, un auto que choque. Porque en un momento tengo que dar cuentas de mi vida. Y pensé en eso ayer. Y llego a la casa y mi esposa me dice: la abuelita de la líder tanto de nuestra iglesia en Colombia está en una condición muy mala y está como en agonía. No sé si estás acá. Ahí estás. La abuelita de Maffer. Tiene 99 años. Mi esposa me dice, no, ella tiene 99 años y yo estaba todavía con el mareo en la casa. Un poco de mareo, ¿no? Estaba raro. Entonces yo digo, chuta, ¿cuánto tiene la abuelita de Maffer? 99 años. Yo voy a cumplir 70. Me quedan 30 años, hermano, para tener la edad de la abuelita de la Maffer. 30 años, hermano. Wow. Así que dije yo, no puedo estar enfermo. Aleluya. No puedo achacarme por un mareo. Te estoy contando una cuestión personal muy mía, de la reflexión del Señor sobre mí ayer. Como el Señor me decía, sentía el paso de mi esposa, me asusté. Como que el Señor me decía, cabro, prepárate para varios años más. Y me está diciendo que el papá Yadira tiene 103, ¿verdad, Yadira? ¡Aleluya! ¡Somos vitales! ¡Tenemos fuerza para rato! ¡Aleluya! ¿Fuerza para qué? ¿Para vivir una vida y al final morirse? ¡No quiero! Yo hace 45 años que sirvo al Señor desde que me convertí, ayudando a que la gente se salve y conozca a Jesús. No religión. Yo nunca he conocido una religión. La conocí, pero nunca fui parte de ella. Quiero vivir mis años de vida para servir al Señor. Quiero vivir mi vida para entregarla por otros, por ustedes y por todos los que me necesiten a mí. El que me quiera sacar jugo a mí, me va a encontrar. Aleluya. Si alguien te quiere sacar jugo a ti, ¿tú estás dispuesto a que alguien te estripe? Y te pida ayuda, consejo, apoyo, cariño, afecto, plata. No, hasta ahí no vamos, pastor. No. Si me van a pedir plata, yo no estoy tan dispuesto a esa cuestión. También, por hermano. También vamos a ayudar a los que no pueden ir a la convención. Vamos a hacer que todos los teens se vayan a la convención. Y vamos a tener que juntar plata. Ahí estamos sirviendo para que otros sean bendecidos. A la convención nadie de aquí puede faltar. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo quiere estar donde es edificado. Un discípulo quiere recibir lo que su papá le dice: hijo, te conviene que vayas a esto. Y va. Porque va en función no de sí. Me estoy preparando para ayudar a otros. Me estoy preparando para ayudar a otros. Amén. Dígale que está a su lado, parece que te están hablando. Amén. Depende de nosotros pasar entonces de ser creyentes a discípulos. Vamos a servir al Señor bajo la cultura del reino de los cielos. Vamos a romper moldes, los nuestros primero, y ayudarle a otros a romper sus moldes para que vivan en libertad. Los moldes del mundo tradicionales son una atadura, son siempre cadenas que hay que romper. Si los rompemos, vamos a ser los más felices de todos. Aleluya. Yo le rompí el molde a mi mamá mandona. Yo se lo rompí por el Evangelio. Wow, el Señor hace maravillas. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Pónganse en pie los que quieren ser discípulos del Señor. Vamos a gastar nuestra vida para Él. Cierre sus ojos un momento. Pueden levantar sus manos al cielo los que quieran hacerlo, así como también la tengo yo levantada. Si te aferras a tu vida, la pierdes, pero si entregas tu vida por el Señor, la salvas. Amén. Diga conmigo en esta noche, en esta mañana:
Diga: Dios mío, en esta hora hago un decreto, porque he comprendido lo que tu palabra me ha dicho esta mañana. Desde este momento dejo de aferrarme a mi propia vida, a lo que soy, a lo que tengo, a lo que he acumulado, a las personas, a toda esclavitud, a lo que he estado aferrado toda la vida. Y en esta mañana me decido a perder mi propia vida, pero a entregártela para ti, porque quiero vivir en este mundo como un discípulo de Jesucristo, como alguien que va a seguirte por toda la vida, a donde quiera que tú me envíes, en el lugar en que sea necesario que yo esté. Puedes contar conmigo. Mi vida vivirá en función de tu voluntad aquí en la tierra. Los años que dure mi vida los entregaré a ti, porque quiero llevarte alegría a tu corazón, así como tú has alegrado mi corazón y el de los que están conmigo, por la obra que has hecho tan poderosa de libertad de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, hoy bendigo la vida de tus hijos, todos los que han hecho esta oración. El deseo, el anhelo que está en sus corazones, Señor, de vivir para servirte a ti, para poder, Señor, levantar a otros discípulos. Vivir para dejarme formar y para ser una ayuda para otros. Señor, yo te pido que ese sello esté en toda esta iglesia. Hoy declaro, Señor, el sello sacerdotal sobre la iglesia Vida en Cristo. Nuestro ministerio en esta mañana recibe un sello sacerdotal. Hombres y mujeres a quienes tú has llamado, como dice tu palabra, para que seamos sacerdotes, sacerdotisas al servicio del Rey que nos rescató. Eso es lo que somos, y eso es lo que te pido, Señor, que podamos ejercer en esa dimensión. Ejercer aquello que tú has traspasado en nuestras vidas. Lo tomaremos en serio, Señor, y cada día viviremos para esto, para ver dónde está la necesidad y cubrirla en el nombre de Jesús.